Muy buenos días. Si os parece, damos comienzo a estas octavas jornadas dedicadas a la infancia y la adolescencia. Como suele ser habitual, cada año el Síndic de Greuges organiza estas jornadas en el contexto de la celebración del Día Internacional de la Infancia. Os agradecemos vuestra presencia, a todos los que estáis aquí y todos los que no estáis aquí, pero nos estáis siguiendo desde vuestros hogares o desde vuestros lugares de trabajo. Agradecemos el interés que ha suscitado, la respuesta que hemos encontrado por el número elevado de participantes y quería hacer una consideración inicial. Es que, como habéis visto en el programa, tenemos una agenda bastante apretada, son bastantes los ponentes, los participantes, y eso nos va a exigir ser bastante estrictos con el tiempo, de tal modo que para hacer compatibles las intervenciones de cada uno de los ponentes con el interés que pueda suscitar sus reflexiones o sus consideraciones, en vez de hacer o posibilitar vuestra participación de manera oral, os vamos a pedir que las preguntas que queráis realizar las escribáis en las tarjetas que habéis recibido, que tenéis en vuestras carpetas, de tal modo que sea desde la mesa donde podamos organizar ese coloquio, sin perjuicio de que hubiera alguna intervención, fuéramos bien de tiempo y pudiéramos propiciar esa participación más directa. Dicho esto, como veis, con la propuesta que traemos este año, la jornada está dedicada al derecho que tienen los menores a vivir en familia. El Síndic de Greuges viene constatando una realidad, y es la dificultad de aplicar correctamente aquellas previsiones que hace tanto la Ley de Protección de Menores como la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y de la Adolescencia de la Comunidad Valenciana y el propio decreto de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a las familias de acogida. Y ha venido constatándolo a través de diferentes quejas de oficio. La última de ellas se cerró el pasado junio del año 22 y, una vez más, realizamos diferentes recomendaciones a la Generalitat Valenciana en el sentido de que, en cumplimiento de sus obligaciones, velara muy especialmente por evitar que niños y niñas menores de 3 años o de 6 años, en su caso, puedan permanecer en un régimen de acogimiento residencial cuando la previsión clara de la ley es que estos niños y estas niñas estén en el seno de una familia. Bueno, pues a pesar de la aceptación reiterada de las recomendaciones y de los recordatorios de deber legal que recibimos por parte de la Administración autonómica, lo cierto y verdad es que esas aceptaciones luego no se compadecen con la realidad que nos transmiten las diferentes familias que acuden al síndic denunciando diferentes situaciones, como por ejemplo el formar parte de la lista de familias de acogida, teniendo una valoración reiterada en más de 4 ocasiones y a pesar de todo no recibir ningún tipo de llamamiento, lo que hace en algunas ocasiones que la propia familia desista de su interés o de su empeño en seguir siendo familia de acogida, o la realidad que nos encontramos en otras ocasiones cuando familias de acogida piden una prórroga en beneficio del propio menor, una vez agotado el plazo de 6 meses o de 1 año, y nos encontramos en muchas ocasiones que ni siquiera la Administración responde y que se pone a trabajar en una transición evitable, en perjuicio, decimos, del menor, y no entendemos que haya una sensibilidad, una respuesta, una empatía con las familias involucradas, o aquellas familias que, estando ya en situación de acogida, están solicitándole a la Administración dar el paso como familia de adopción y, a pesar de todo, nos encontramos con una dificultad permanente de que la aplicación estricta de los protocolos impiden esa continuidad de la niña o el niño en el seno de esa familia. Pero, en fin, tengo con ello el propósito de poneros en el contexto, en la situación, en la percepción que tiene el síndic de la realidad y, por lo tanto, justificar la pertinencia de estas jornadas y de contar hoy con personas del prestigio de Jorge Cardona, quien nos acompañará en esta primera ponencia. Yo creo que Jorge es suficientemente conocido, pero conviene recordar su perfil académico y profesional. Él es profesor de Derecho Internacional Público en las Universidades de Valencia y Jaume I de Castellón. Es titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho Comunitario. Es miembro del comité, o ha sido miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas entre el 2011 y el 2019.
Es actualmente presidente del Comité Autonómico de UNICEF en la Comunidad Valenciana. Por no pormenorizar cada uno de los aspectos de los detalles de su currículum, sí que voy a destacar su doctorado honoris causa por la Universidad Jaume I de Castellón, así como otros reconocimientos como la medalla Mahatma Gandhi de la Paz, que le otorgó la UNESCO, o el premio Carlos Tobar por su dedicación y trabajo científico en favor de los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad. Jorge es miembro del Consejo Nacional de Discapacidad, es miembro del Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, es patrono de la Fundación por la Justicia, patrono de la Fundación Sudnor de la Universidad de Valencia, director del Fondo Depositario de las Naciones Unidas de Valencia, director del Observatorio del Refugio de ACNUR en Valencia y miembro del Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo. El currículum de Jorge es abrumador, pero quiero destacar también que es miembro del Consejo Ejecutivo de la European Society of International Law, es miembro del Comité Científico de la Revista Española de Derecho Internacional y director de la Revista Española de Derecho Internacional. Yo creo que tiene alguna autoridad para hablarnos esta mañana del motivo de su conferencia. Él afirma ningún menor de 6 años en acogimiento residencial. Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Y de lo que acaba de señalarse, lo único que se puede deducir es que ya soy mayor y por eso he hecho muchas cosas, ¿no? Bien, yo quiero en primer lugar agradecer al síndic por la invitación, como no. Siempre que me llama, él sabe que estoy donde haga falta. Y por lo tanto es para mí un privilegio haber sido invitado a participar en un tema que me parece esencial. Me parece tan esencial. Bueno, primero, yo no hablo de menores, hablo de niños, niñas y adolescentes. El título me lo pusieron, pero yo lo cambio en el PowerPoint. Y lo mío es muy fácil. En realidad podría terminar en los próximos 45 segundos. Pregunto, ¿hay alguien que no esté de acuerdo en que no debe haber ninguno? Pues ya estamos de acuerdo, ya para que vamos a continuar. Ahora luego va a venir una conferencia de Concepción Martínez donde les van a explicar el porqué. Ya no hace falta mucho más, ¿no? Entonces, cuando yo estaba reflexionando sobre qué es lo que tengo que decir, dije, bueno, pues ¿cómo relleno yo media hora de intervención para explicar una necesidad cuando va a ser mucho mejor explicado desde un punto de vista de la psicología, de lo que yo no soy experto porque yo soy jurista? Entonces, decidí irme a algunos datos. Les voy a abrumar con datos, advierto, voy a abrumar. Pero la intención de cada diapositiva que voy a ir pasando se podría dar no una conferencia, sino un máster. Entonces, sin embargo, las voy a pasar con menos de 30 segundos. Luego lo dejaré aquí, por si alguien quiere el PowerPoint, poderlo ver para todos los datos. Punto de partida. Yo no voy a empezar con que el niño o la niña ya está bajo la tutela del Estado, bajo la tutela de la Administración, en este caso de la comunidad autónoma. No entro en las causas de por qué está bajo la tutela, por qué ya no está en su entorno familiar biológico. Partimos de que ya se le ha sacado, ¿no? Sabemos que es lo último que hay que hacer, sacarlo, pero ya se le ha sacado. Y cuando eso lo veo, ¿qué es lo que me encuentro cuando me pongo a buscar datos? Me encuentro que hay demasiados niños en centros residenciales, que hay demasiado tiempo de los niños en centros residenciales, que hay demasiados niños que siguen entrando en el sistema de protección de centros residenciales y que además se hace con una grave inequidad por discapacidad, porque hay más niños con discapacidad en centros residenciales que en acogimiento familiar proporcionalmente al porcentaje de población, por edad y por nacionalidad. Ahora lo voy a ir explicando. Es cierto que no es fácil encontrar datos desagregados, bien desagregados. Yo lo que he hecho para este PowerPoint es coger fundamentalmente 3 fuentes.
La primera fuente es el Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección de la Infancia, pero están a fecha de 2021, por lo tanto ya han pasado 2 años, ¿no? Luego, ASEAF, que es la Federación de Asociaciones de Acogimiento Familiar Española, realizó un estudio profundo para demandar a España ante el Comité de Derechos del Niño, órgano del que yo he formado parte. Y, de hecho, hay un proceso de investigación abierto contra España por el tema del acogimiento residencial. Y he cogido datos de ese informe de ASEAF, también porque hicieron un análisis de cuál era la situación en toda España. Y luego hay otro informe de Nuevo Futuro, también sobre la situación del acogimiento familiar y el acogimiento residencial, pero todos son datos. El dato más reciente que tengo es el del síndic de la queja, que es de 2022, con lo cual no tengo datos de hoy. No se me ocurrió llamar a la Dirección General de Infancia para preguntarle, pero como están recién llegados, igual tampoco me lo sabían decir, así que no sé cuál es la situación a fecha de hoy. Bien, con todo eso, ¿qué me voy encontrando? Me voy encontrando, en primer lugar, con que el tipo de medidas que se están adoptando en acogimiento residencial en España está el 47% de los niños que se encuentran bajo tutela de la Administración. Y en acogimiento familiar solo el 53%. Y, por lo tanto, que la mitad esté en acogimiento residencial no parece lo adecuado. Uno siempre puede pensar, bueno, pero es que están los niños y niñas extranjeros no acompañados y, claro, llegan y nos cambian los porcentajes. Bueno, si los saco a ellos, el 38% siguen estando en acogimiento residencial y el 62% en acogimiento familiar. Por lo tanto, sigo teniendo casi un 40%, no contando a los niños y niñas extranjeros no acompañados, que efectivamente desvirtúan el sistema en España. Ya les he dicho que y ahora podríamos reflexionar mucho sobre eso, pero da lo mismo. Bueno, otra de las cosas es que yo me aburro haciendo PowerPoints, porque claro, doy muchas clases en la universidad y entonces el único modo que tengo de distraerme es hacer tonterías como esta de las transiciones y cosas de esas, y así por lo menos me divierto. Del estudio de ASEAF, que separa en el año 19, y por lo tanto la línea azul es el acogimiento residencial, la línea gris es el acogimiento familiar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que habiendo en el año 2011 menos de 15.000 niños y niñas en acogimiento residencial, sube hasta más de 20.000, casi 25.000, mientras que el acogimiento familiar se mantiene en una línea constante. Esto da para reflexionar, pero no lo voy a hacer porque tengo muchas más diapositivas. La evolución de altas, es decir, niños y niñas que entran en el sistema, porque eso era niños que están, ¿no? Y los que entran es todavía peor. Si se dan cuenta, el acogimiento, en lo de arriba, el acogimiento familiar es una línea constante, el acogimiento residencial hasta el año 19 pues iba ascendiendo, aunque es cierto que al final empezó a bajar y está bajando en los años 20, 21 y 22. Y bueno, y ahora los niños y niñas que salen del sistema, es decir, que dejan de estar en acogimiento residencial, ¿por qué es? Pues el 20% porque vuelven a la familia biológica. El 45% porque han llegado a la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que muchos de ellos se han pasado toda su infancia en un acogimiento residencial. Por el paso a acogimiento familiar es el 11%. Y aquí estamos con datos del 21, y con otras causas que no te explican cuáles son, pues tenemos un porcentaje también muy elevado, pero casi la mitad, pero no sabemos las causas por las cuales se ha dado de alta, se ha dado de baja en el sistema de acogimiento. Pero bueno,
las proporciones de los que sí que tenemos datos, pues estamos viendo que la mayoría son porque cumplen los 18 años. No del acogimiento residencial, quedan encallados en el acogimiento residencial. Y en el tema de la discapacidad, que como ya se ha visto por mi currículum, es un tema que me preocupa especialmente, en acogimiento residencial casi el 10% tienen una discapacidad. En acogimiento familiar solo el 6% tienen una discapacidad, con lo cual el porcentaje en acogimiento residencial es mucho mayor. Si ese acogimiento residencial lo divido por discapacidad y sexo, pues veo que hay más niños con discapacidad en acogimiento residencial que niñas, y lo mismo me ocurre en acogimiento familiar. Las niñas son más acogidas familiarmente, están más en acogimiento familiar cuando tienen discapacidad que los niños. El acogimiento residencial por grupos de edad, pues lo que a nosotros nos interesa, que son de 0 a 3 y de 3 a 6, están en el 6%. Más del 56% son entre 15 y 17 años. Esto no es que hayan entrado con esa edad, sino que están en el sistema con esa edad. Muchos de los que están en la franja de 15 a 17 llevan años en el acogimiento residencial, entraron antes. Pero el cuadro en 2022 era este, ¿no? A finales de 2021. Entonces, si se ve el acogimiento familiar, es un quesito en porciones. Tenemos de todo. Tenemos de 0 a 3 el 19%, de 4 a 6 el 15%, de 7 a 10 el 21%. Esto nos daría para reflexionar más el por qué esa diferencia, ¿no?, entre el acogimiento residencial y el acogimiento familiar. Pero ya les he dicho que no he puesto esto en marcha. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero sí, son las 9:33, me quedan 15 minutos. 10 minutos. El acogimiento residencial de 0 a 6 años por comunidades autónomas, algunas de las comunidades autónomas, a principios de 2020. A principios de 2020, la situación es... ahí tienen 2017, 2018, 2019. Si se dan cuenta, la raya azul, que es el 2019, el último de los años, no implicaba una reducción. No obstante, sacando los datos de la queja del Defensor del Pueblo, en la Comunidad Valenciana, en el 2022, se había reducido a la mitad. Niños de 0 a 6 años. Si había 74 en 2019, hay 34, o había 34 en 2022. Por lo tanto, se había producido una reducción significativa, pero seguía habiendo 34 niños y niñas de 0 a 6 años en centros residenciales en la Comunidad Valenciana. Por tramos de edad, seguimos teniendo datos que antes. Por nacionalidad, en acogimiento residencial y en acogimiento familiar, pues si se dan cuenta, en acogimiento residencial el 40% son extranjeros, en acogimiento familiar el 10% son extranjeros. Algunos rasgos del acogimiento familiar. El acogimiento familiar, si se dan cuenta por el quesito que hay ahí, la mitad casi es acogimiento familiar en familia extensa y la otra mitad, el 49%, en familia ajena. Por lo tanto, hay una división entre familia ajena, lo había a finales de 2021. El acogimiento familiar por modalidad, la abrumadora mayoría es acogimiento familiar permanente, el 63%. El acogimiento familiar temporal es solo del 25%. El de urgencia un 3% y la delegación para guardia en adopción un 10%. Por lo tanto, el acogimiento familiar, los niños y niñas en acogimiento familiar se quedan en acogimiento familiar.
¿Qué nos está diciendo esto? Y ya lo voy introduciendo a las diapositivas de contenido. Nos está diciendo que no se está trabajando para la vuelta a la familia biológica. No se está trabajando para eso. Y tenemos ahí un grave problema. La prevalencia del acogimiento en familia extensa frente a la ajena, pues si se dan cuenta por columnas de año por año, pues la familia extensa es siempre la superior, que es exactamente lo contrario del resto de Europa. Somos una anomalía en Europa. En Europa la proporción media es del 70% en familia ajena, 30% en familia extensa. Por lo tanto, ¿qué es lo, y esto va a tener que ver mucho con la reflexión, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay familias para familia ajena en España, ni en la Comunidad Valenciana, y entonces se está tirando mano de la familia extensa, en ocasiones no bien preparada para el acogimiento familiar. En la Comunidad Valenciana, febrero de 2022, y cojo la queja del Defensor del Pueblo, ¿cuántas familias hay dispuestas a acoger? En urgencia de diagnóstico, en Castellón, hay 8 familias, de las cuales a mediados de 2022 había 2 disponibles, es decir, las otras 6 estaban con niño, ¿no? O niña. En acogimiento temporal que hayan sido evaluados para tener niños de 0 a 6 años, en Castellón hay 28 familias, en Valencia 66 y en Alicante 20. Pero atención, en Castellón hay 28 familias, pero con disponibilidad para muchos más niños. ¿Por qué? Porque son familias que aceptan hermanos. En Valencia hay 66 familias para 66 niños. En la provincia de Valencia no hay ni una sola familia que acoja hermanos. Y en Alicante hay 20 familias y había alguna acepta hermanos, ¿no? Como veis, la disponibilidad no era mucha en acogimiento temporal. En acogimiento permanente, en Castellón hay 16 familias que tienen 23 plazas. En Valencia 55 familias, 55 plazas. Es decir, no hay lugar para hermanos. En Alicante 7 familias para 10 plazas. Es decir, hay 3 familias que aceptan 2 hermanos. Y en acogimiento especializado y profesionalizado no hay. Punto. Se acabó. Los centros de protección. Esta es la clasificación por tamaño. Llamamos hogar al que tiene menos de 10, que es el azul. Llamamos en naranja centro de protección con capacidad entre 11 y 16 niños, que ya es un disparate. Luego hay centros de protección que tienen no uno, sino varios hogares con un máximo de 10 en cada uno. Es decir, Nuevo Futuro y aldeas infantiles. Es lo que está en gris. En amarillo, entre 17 y 30 plazas, y en rojo, más de 30 plazas en el mismo centro. Y todavía hay mucho rojo y hay mucho amarillo. Entonces, esta es la situación que teníamos en España a finales del año 2021. Y comparativa por comunidades autónomas, pues la comunidad valenciana es la última, para que sea fácil de identificar. Y entonces, hogares de protección con menos de 10 niños es lo que más hay, pero teníamos también con centros de hasta 30 plazas. Y todavía nos queda uno en la provincia de Valencia. Comparativa de datos nacionales y autonómicos según la estructura de los centros de protección, pues ahí lo tenéis también y ahí se queda. Ya voy yendo al contenido. Comunidad Valenciana, número de centros que acogen niños de 0 a 6 años. En Valencia tenemos 3 y en Alicante tenemos 2. Y no hay en Castellón, porque en Castellón no hay ningún niño de 0 a 6 años en acogimiento residencial. Y la proporción de familias es suficiente para que no haya niños
en Castellón. Sin embargo, sigue habiendo plazas disponibles, pero claro, si os dais cuenta, en Valencia hay 56 plazas disponibles, teniendo solo 3 centros, estamos hablando de un tamaño que no es el adecuado. De niños y niñas de 0 a 6 años que se encuentran en residencia, a fecha de hoy hay 34, 13 en Valencia y 21 en Alicante, donde hay más. Hay una desproporción en la provincia de Alicante. 23 son niños y 11 son niñas, la tendencia que ya hemos visto que se da en toda España. 20 de ellos tienen menos de 3 años y 14 tienen más de 3 años, entre 3 y 6 años. De ellos, 9 tienen necesidades especiales, es decir, tienen algún tipo de discapacidad. 12 pertenecen a 6 grupos de hermanos y 13 están solos y sin necesidades especiales. ¿Y por qué están en un centro residencial? Por diversos motivos. ¿Cuáles son las causas que alega la Generalitat? Que no hay familias educadoras que acojan hermanos, que los niños y niñas que tienen discapacidad tienen necesidades especiales y no hay familias que quieran hacerse cargo. Al final, que no hay familias educadoras, pero cuidado, varios de los que están en centros residenciales ya han pasado por familia educadora y ha habido fracaso. Y por lo tanto estamos ante situaciones donde se ha revictimizado a niños y niñas en situaciones especialmente complicadas. Y llegó la polémica con el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que en el año 2017, interpretando la observación general, dice literalmente: los hogares funcionales, tanto grandes como pequeños, son especialmente peligrosos para los niños, no para los niños con discapacidad, para los niños. Y dicen niños y no niños y niñas porque está en inglés, esto es una traducción y children lo cubre todo. Para los que no hay alternativa a la necesidad de crecer en una familia. Las instituciones de tipo familiar siguen siendo instituciones y no pueden sustituir al cuidado de una familia. En el caso de los niños, la esencia del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad implica el derecho a crecer en familia. España ha ratificado esta convención. Por lo tanto, se encuentra vinculada por la interpretación que el Comité da de la misma. Esto planteó problemas porque el Comité de Derechos del Niño no tenía esa postura. De hecho, tiene unas directrices sobre cuidados alternativos, donde se prevé que un centro residencial de pequeño tamaño y en forma de lo más parecido a una familia es la última alternativa, que es lo que ha permitido que sigan existiendo todos esos centros. Pero claro, son 2 tratados de derechos humanos chocando. Y ante eso, pues, ¿qué se hizo? Se creó una comisión conjunta de los 2 para decir, esto no puede haber contradicciones. Y eso terminó a principios de 2022 con una declaración conjunta de los 2 comités en una perspectiva de derechos humanos. Luego nos hablarán de la perspectiva psicológica. Puntos de encuentro. El mejor entorno posible para un niño o una niña es siempre una familia. Segundo punto, un niño no debe ser separado de sus padres sin su consentimiento, salvo en interés superior del niño. Por lo tanto, hay que intentar evitar la separación. Nunca la discapacidad de un niño o de sus padres debe de ser causa de separación. Nunca. Lo que hay que hacer es poner los recursos necesarios para que tengan los apoyos. La primera obligación del Estado es dar apoyo a la familia. El Estado debe adoptar estrategias claras y específicas de desinstitucionalización, reubicando en familia. Y una estrategia es una estrategia con plazos, con recursos suficientes para programar bien la desinstitucionalización. Y las soluciones familiares alternativas, extensa o ajena, deben ser apoyadas y recibir capacitación del Estado con apoyos sistémicos. Puntos que había de fricción. El CRPD, no cabe ninguna excepción a esto que acabamos de decir, el de discapacidad.
el de derechos del niño. Hombre, hay situaciones muy complicadas. ¿Qué hago cuando me llegan 2.000 niños extranjeros no acompañados? No tengo familias. ¿Qué hago cuando...? ¿no? Entonces, tras largas discusiones, se aprobó este texto. Los Estados respetarán el derecho a la vida familiar de los niños y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Todos tienen derecho a la vida familiar. Todos los niños y niñas, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en una familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Esto no es un consejo, esto es un tratado de derechos humanos, 2 tratados de derechos humanos que vinculan a España. Y por lo tanto, este derecho es equivalente al derecho al voto. ¿Pueden quitarme el derecho de voto por falta de recursos? Tampoco el derecho a la vida de familia. El Estado tiene la misma obligación de poner los recursos suficientes, ¿no? Ahí vienen una serie de consejos en los que no voy a entrar. Esto era para que volviera a coger. Cuestiones urgentes. Los niños de 0 a 3 años no deben de estar. Luego nos lo va a explicar mejor Concepción. Puede haber motivos de urgencia. Hasta 3 meses máximo se puede dar por algún motivo, ¿no? Es decir, un motivo de que necesita una atención especial, de que está con los hermanos, pero más de 3 meses no debe de estar un niño en un centro residencial, porque necesita un apego que no le pueden dar en un centro residencial, necesita unas referencias que no le pueden dar. Y de ahí que sea de especial urgencia los niños de 0 a 3. Pero también de 3 a 6. Hay que cerrar los grandes centros, hay que cerrarlos. Entonces, a ver si así se pone la administración rápido a buscar las alternativas, pero hay que cerrarlos. Y se tiene que hacer con participación de las familias y de los niños y de las niñas que deben de poder opinar. La Comunidad Valenciana en ese sentido ha avanzado y tiene un consejo de participación de niños y niñas que se encuentran en el sistema de protección. Ellos tienen que ser escuchados sobre cómo debe de cambiarse el sistema, porque para eso se ha creado un consejo y los consejeros son elegidos por los niños y niñas que se encuentran en el sistema de protección de la Comunidad Valenciana. Y debe de hacerse y diseñarse bien el regreso a la familia como un proceso bien supervisado, ¿no? La medida alternativa donde hay que poner el máximo de los recursos es, porque ser preferente no es que lo haré siempre que pueda, sino que he de poner el máximo de los recursos en el acogimiento familiar. Tiene que estar mucho mejor dotado el acogimiento familiar que el residencial. Tiene que haber mucho más recursos, muchos más especialistas en el acogimiento familiar que en el acogimiento residencial. La necesidad de sensibilizar. No hay familias, pero sinceramente yo voy hablando con la gente que conozco y digo, ¿tú qué sabes del acogimiento familiar? No sabes nada. Esto es muy difícil, es que claro, es que traerte... y luego hay otros que han pasado por la experiencia o que conocen a alguien que ha pasado por la experiencia y dicen, es que tienen crisis a las 3 de la mañana y no tienen de dónde sacarlo. Es necesario ir convirtiendo los centros residenciales en centros de recursos para el apoyo a las familias. Que efectivamente sea el lugar donde yo pueda acudir familia, porque allí tengo a los expertos que me puedan ayudar, ¿no? El fomento de las asociaciones es clave, el apoyo que se da en las asociaciones de familias acogedoras, y eso tiene que estar apoyado con todos los apoyos necesarios, incluida la remuneración adecuada, ¿no? Hay que frenar las altas en los acogimientos residenciales. Si lo hay, tiene que ser lo más parecido a una familia y siempre con apoyo
al egreso, a la salida. Tiene que estar claro, ¿no? Con inspección y monitoreo. Y concluyo. La desinstitucionalización tiene que ser un compromiso. En perspectiva de derechos. No es algo de buena voluntad. Tienen derecho. El mismo derecho que tengo yo a la libertad de circulación, el mismo derecho que tengo yo a la creación de una familia, el mismo derecho que tengo yo a mis derechos civiles y políticos, lo tienen los niños y niñas a vivir en una familia. Y por lo tanto, es su derecho y hay que verlo en esa perspectiva. Es necesario priorizar, es un cambio a medio plazo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero llevamos mucho tiempo diciéndolo y no se avanza suficiente. Para eso hay que poner los recursos y esos recursos tienen que ser especializados. No vale abrir la puerta a las buenas intenciones. El infierno está lleno de gente bien intencionada que ha hecho mucho daño en este mundo. Se necesita especialización, se necesita formar especialistas, se necesita que haya personas especializadas para apoyar a las familias y se necesita familias especializadas. Y con eso sí que les doy las gracias por la atención y perdón por haberme pasado. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por ajustarte al tiempo que teníamos. No obstante, nos quedan unos minutos antes de dar paso a la siguiente ponencia y no me han trasladado ninguna pregunta, ninguna tarjeta por vuestra parte, así que me aprovecho de mi posición preeminente para formularle una cuestión a Jorge. Efectivamente, él ha puesto en manifiesto los datos relevantes de la queja de oficio que tramitó el síndic de Greuges en el año 22. Hemos actualizado, no obstante, esos datos porque con ocasión de una queja promovida por unos ciudadanos solicitamos a la Generalitat que nos informara de la situación relevante. Y la mala noticia es que ese avance que parecía que se había producido en la Comunidad Valenciana entre los años 2018 y 2022, como se constataba en aquella queja de oficio, pues se ha empeorado. Y los datos que ahora manejamos es que, conforme a un informe que nos remite la Generalitat, la Consellería competente en ese momento, en 4 de mayo del año 23, lo que nos decía es que había 41 niños y niñas y adolescentes sin necesidades especiales con propuesta de acogimiento familiar y pendientes de asignación, y por otro lado 21 niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales con propuesta de acogimiento familiar y pendientes de asignación, con lo cual hemos pasado otra vez a duplicar la cifra que teníamos en el año 22. Las buenas noticias, desgraciadamente, duran poco. Pero al mismo tiempo nos dice la Consellería, y aquí la contradicción, y por eso te pido, si no que nos digas por qué esto se produce, por qué intuyes que se produce esta situación, porque lo cierto es que la Consellería afirma que dispone actualmente de hasta 99 familias acogedoras ya aptas y disponibles para acoger desde hace un año o más y de 52 familias pendientes de valorar su aptitud. Es decir, si la Consellería, por un lado, nos contesta de que nos está diciendo que no tiene familias, pero sus propios informes revelan lo contrario, ¿qué intuyes? Vuelvo a decir, no sé que la respuesta no es fácil. No, sí, es muy fácil. No se intuye, es un hecho. Mirad, yo tengo que reconocer y admirar a los funcionarios que trabajan en el tema del sistema de protección, porque es un trabajo muy duro. Los niños y niñas no son expedientes, son niños y niñas. Pero es cierto que ese trabajo muy duro que llevan a cabo, ese trabajo que te llevas a casa, porque si eres consciente de una situación, pues es difícil estar sufriendo, viendo lo que le está ocurriendo a un niño o una niña, no es ágil. La administración no es ágil. Y no es ágil por diversos motivos. El primero es porque no puede haber 40 expedientes para un solo funcionario.
o más, ¿no? ¿Cuántos? Pues no puede haber 120 expedientes para un funcionario. Esto es como si yo fuese el padre de 120 niños, y tengo que saber cómo gestionar los casos. ¿Cuál es el modelo? El País Vasco. No ha lugar. Está ahí, sabemos cómo se puede hacer. Es un modelo exitoso. Lo que hay que hacer es mirar al País Vasco y hacer lo mismo. ¿Que cuesta dinero? Sí. Pero ¿cuánto dinero cuesta no hacerlo? ¿Cuántos niños y niñas del sistema residencial y del mal funcionamiento por parte de la administración van a terminar en situaciones de desarraigo que terminan provocando mucho más gasto para la administración que si se hubiera formado, ayudado y acompañado como debía de ser? Entonces, tenemos el ejemplo, sabemos cómo hacerlo, solo falta voluntad de poner los recursos para que se haga bien. Y en ese sentido, la respuesta a la pregunta es muy fácil. El problema es que no se está gestionando con la voluntad y cuidado, no me meto con los funcionarios, a los que es de quitarse el sombrero el esfuerzo que realizan con esos casos, ¿no? También es cierto que hay bastante movilidad en esos funcionarios porque es mucho más fácil dedicarte a la agricultura donde no tienes esa misma presión o a las infraestructuras, ¿no? Entonces yo reconozco que no es fácil estar trabajando en ese sector y a los que llevan años pues más admiración todavía. Muy brevemente nos formula alguna persona la pregunta es ¿por qué no se ha pedido a la Administración que esté presente en estas jornadas? La Administración está presente porque son diversos los cargos públicos y los responsables públicos que han confirmado su participación en ese lado de la sala en estas jornadas. Nos interesa más un proceso de escucha que un proceso de participación directa, porque lo que tiene que decir la Administración ya nos lo dice con los informes que nos remite, con lo cual están presentes en esta jornada. Muy brevemente, voy a unir las preguntas que me han llegado para hacerlo más rápido y así poder propiciar ya la entrada de la siguiente mesa. Nos preguntas, Jorge, ¿cuáles son las razones por las que hay 0 familias acogedoras, profesionalizadas o educadoras? En segundo lugar, ¿por qué es tan difícil revertir esta situación y cumplir exactamente la ley en los términos tan avanzados, ¿no? en que se plantea? Y una última, ¿entiende el profesor Cardona que la modificación que se ha propiciado del artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, sustituyendo el concepto de acogimiento especializado profesionalizado por el de acogimiento especializado de dedicación exclusiva, impide a la Administración Autonómica de la Comunidad el desarrollo de un programa de acogimiento familiar que conlleve la existencia de una relación laboral entre acogedor y entidad pública? Y con esto finalizamos. Esta pregunta es para dar otra charla. Mira, hay un primer problema que se suscitó precisamente en el País Vasco, y es el tema de que, como ocurre siempre, las políticas de infancia no son integrales, y hay sectores de la administración que van por una línea y otros sectores de la administración que no saben por dónde se va ni entienden nada porque no se les ha llamado. El primer problema que surgió con las familias profesionalizadas en el País Vasco es que la Seguridad Social demandó a la Administración porque no se puede trabajar más de 8 horas al día y 40 horas a la semana. Entonces, ¿cómo que es esto de 24 horas al día, 7 días de la semana? No al lugar, y les metió un recurso y los demandó, y los llevó a los tribunales, lo cual nos demuestra cuál es la sensibilidad del Ministerio de la Seguridad Social sobre el acogimiento y lo que implica, como si uno pudiera tener 3 familias, ¿no?, para ir sustituyendo. Entonces, en fin,
El País Vasco lo ha solucionado gracias a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que no se ajusta mucho a la legalidad, pero en fin, les ha dado una solución. Y ellos ya no se quieren mover de ahí, pero la verdad es que aquí no sabemos lo que nos ocurriría si se hicieran. Entonces, tenemos una primera dificultad. Una dificultad que aquí ha intentado ser superada con un decreto en el que se intenta salvar la situación con las familias a tiempo completo, etcétera, pero que no sé muy bien cómo reaccionaría el Ministerio de la Seguridad Social. Aquí lo que hace falta es una estrategia nacional que facilite las cosas a todas las comunidades autónomas. Hace falta sentar en la mesa a el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio, como se llame, de Servicios Sociales, ¿no? Y llegar a soluciones integrales que permitan efectivamente que tengamos familias profesionalizadas, a las que en algunas ocasiones, cuando se trata de acogimiento especializado, tienen que tener una especialización, pero en otras basta con que tengan una idoneidad suficiente, ¿no? Entonces, todo eso necesita una revisión y es una revisión a la que cada vez es más difícil. Y digo que cada vez es más difícil porque hace 2 años, en unas jornadas organizadas por el Ministerio de cómo se llame, el de Yone Belarra, esto salió encima de la mesa y todo el mundo dijo que sí, pero luego se convocan elecciones y volvemos a estar otra vez en las mismas y con gente diferente y tenerles que volver a convencer. Pero responde a todas las preguntas. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que no se hace una estrategia integral para cambiar esta situación y, por lo tanto, mientras no se haga, pues tendremos algunos sitios donde funcionan gracias a virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que es el caso del País Vasco, que como lo han solucionado. Y los demás, pues tenemos problemas, y luego tenemos problemas de recursos, vuelvo a insistir. Hay que poner recursos y recursos especializados. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, profesor Cardona. Ha sido un placer contar contigo esta mañana.